Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en la escuela profética de la Iglesia del Santuario y es para nosotros una alegría poder continuar con este tema tan apasionante realmente como lo es la intercesión profética. Seguimos con bien acerca de esto, un avance, y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Así que no te pierdas estas clases porque realmente son de mucha bendición. En mi vida han cambiado el curso de muchas cosas y me han dado realmente un nuevo giro y una nueva expectativa en todo lo que significa el campo de la adoración al Señor. Entonces estamos viendo el tema de la danza profética, la primera parte, y estamos viendo todo lo que significa en el campo profético, todo lo que es la danza, los gritos y los aplausos. Estábamos viendo la semana pasada cómo en todo lo que es este mover de la iglesia del tercer milenio, la alabanza es una alabanza muy ruidosa, muy estrepitosa, muy fuerte. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos buscar lugares donde molestemos con la música cuando estamos adorando, cuando estamos alabando al Señor, porque no solamente es la música de los instrumentos, no solamente es la música del canto en sí, sino es la música del pueblo en general, que irrumpe en gritos, en aplausos, en júbilo. Y es porque el Espíritu Santo está obrando allí. Dice, Jehová, su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. En una iglesia donde está el Señor, no puede haber otra cosa que no sea júbilo. Por más que tú llegues a la iglesia que estás toda triste, que estás enferma, que estás con problemas, endeudado, lo que sea, vas a entrar y es como que si te metieras a un río, si te metieras a una piscina, donde todos están sintiendo lo mismo, que es la presencia del Señor. Y ahí en la presencia del Señor dice que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos alegramos, sino que nos llena el alma, nos llena el espíritu, ¿verdad? Estamos entonces en esa danza donde todos se meten, no importando la edad, no importando qué cosa esté pasando en su día a día, en la situación que están viviendo en ese momento. Hay un obrar de Dios tan maravilloso que así tú hayas llegado triste, hayas llegado con problemas, sales de ahí renovado, limpiado, sales sintiéndote libre de muchas cosas que han estado obrando, han estado afectando tu vida. Este es un culto normal en la iglesia, donde vemos a los hermanos de diferentes edades. Ahí estamos viendo también a un costado los adolescentes, gozándose todos en el Señor, las niñas danzando, los jóvenes ministrando con los instrumentos, alabando, adorando al Señor con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces ahí hay gritos, hay aplausos, es espontáneo, no es algo, la danza no es algo de repente coreografiado, no es una coreografía aprendida, sino es la manifestación genuina de ese gozo, de esa alegría que se siente en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Nosotros no podemos ver lo que está ocurriendo atrás, pero de hecho que las personas que están en las bancas están que saltan, brincan, dan vueltas, etcétera, etcétera. Porque donde hay plenitud de gozo pasa eso. Es como en una fiesta donde las personas ya han tomado un poquito de licor, donde ya se sienten muy contentos, pero acá no se toma del licor natural, sino del espiritual. Por eso es que Pablo decía, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, sino más bien se llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando nos llenamos del Espíritu Santo no va a haber otra manifestación dentro de la casa del Señor que no sea ese júbilo, ese gozo, esa fiesta que va creciendo, cada vez va aumentando esa temperatura, por así decirlo, del ambiente. Entonces en el principio el danzar es ejecutado solamente en ocasiones sagradas. Esto era parte de las ceremonias religiosas de los egipcios, al igual que de los hebreos. Esta era practicada por muchas naciones idólatras y con frecuencia estaba acompañada con escenas de libertinaje.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber que esa es una falsificación, ¿no? Pero deroguemos la falsificación, pero honremos lo original. ¿Cuál es lo original? Aún así, la danza es un aspecto bíblico de la intercesión profética. Dios usa nuestros pies para pisotear al enemigo. Él también usa la danza para regocijarse antes de tiempo en la victoria del Señor. Dios es aquel que creó la danza, ¿no? Entonces, vemos aquí que el Señor creó la danza para que nosotros nos adelantemos a una victoria. Podemos por fe ver la victoria, de repente hemos llegado tristes, cansados, preocupados a un servicio, pero el Espíritu Santo cuando nos llena nos hace ver lo grande y poderoso que es Él y nos permite ver ya la victoria en medio de los cánticos de júbilo, de los cantos de guerra, de los cantos de victoria, de derrota al enemigo. Nos permite visualizar, nos permite percibir en nuestro espíritu con quién estamos, delante de quién estamos, a quién estamos recurriendo, quién es nuestra fuente. Y eso rompe nuestra debilidad, rompe nuestras impotencias, rompe nuestras incredulidades, nuestros temores, etcétera, y nos desata a decir sí, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer el cambio, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, ¿no? Y ya me voy a alegrar, me voy a gozar por eso. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Realmente viene una victoria tremenda en nuestra vida, ¿no? Entonces el enemigo ha pervertido por eso esto, ¿no? Ha pervertido aquello que Dios hizo originalmente. Dios creó la danza para sus propósitos. Los creyentes están aprendiendo a aferrarse a todo lo que Dios creó y a solo desechar lo que ha sido contaminado por el enemigo. Entonces necesitamos, ¿verdad?, escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno de la danza? Tenemos que saber que el enemigo, si es que lo ha pervertido para darle gloria y honra a los demonios, si nosotros lo tomamos para realmente el fin que fue creada la danza para Dios, que es gozarnos de antemano en la victoria del Señor proféticamente y pisarle la cabeza al enemigo, entonces de todas maneras el diablo va a odiar la danza profética, la va a odiar, no la va a soportar, ¿no? Y lo que nosotros como cristianos necesitamos hacer es adorarle en espíritu y en verdad, porque estamos entrando al Espíritu de Dios, ¿no? Dice que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hay adoradores dentro de la iglesia que están adorando en espíritu, que entran al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios les empieza a hablar, ¿no? Es necesario que se encuentren con el Salvador, que es Jesucristo en ese momento. ¿Quién es la verdad? La verdad no es una filosofía, es Jesucristo, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, dice, tales adoradores, el Padre busca que le adoren, ¿sí? Estamos adorando al Padre a través del Espíritu Santo y a través de la verdad, que es Jesucristo. Y cosas tremendas comienzan a suceder en ese momento de la adoración, de la danza. Nosotros encontramos que esta misma premisa aplica a la doctrina de la salvación. El Señor diseñó el plan de salvación. Aquellos que ponen su fe en el trabajo terminado de Jesús reciben la salvación. Su sangre fue derramada por la remisión o perdón de nuestro pecado, ¿no? Entonces es algo parecido a lo que nos pasa cuando damos ese paso de fe, de creer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para darnos la salvación. Igual, nosotros cuando entramos en el Espíritu de Dios a través de la danza, podemos por fe ver de pronto una sanidad ya concluida, un problema financiero resuelto, un problema familiar que nosotros no podíamos solucionar, que el Espíritu Santo toma control, cambia las circunstancias. Entonces necesitamos estar en esa sintonía, necesitamos por eso estar, como dice, que no debemos dejar de congregarnos como aquellos que lo tienen por costumbre, porque está bueno escuchar de pronto una palabra, una prédica a través ¿no? del internet, a través del YouTube, algo así, es muy bueno, nos alimenta, pero lo que trae una guerra dentro del mundo espiritual, lo que trae un rompimiento, lo que trae cambios radicales a nuestra vida es este tipo de alabanza, de adoración, de danza, de júbilo,
que transforma no para un día, no para 2 días. Esto puede transformar las decisiones que tomes o el curso de tu vida para mucho tiempo. Entonces es importante que no dejemos de congregar, porque de pronto en un servicio, en un culto de domingo, Dios puede estar resolviendo un problema que tuviste de toda tu vida, o que ibas a tener toda tu vida, pero que en ese momento Dios tomó control y cambió las circunstancias. ¿No? Dice Romanos 3, 21 al 26, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros podemos tener esa fe de creer que ya el Señor ha pagado, o sea, ha pagado en la cruz, y nosotros nos gozamos en esa salvación, nos deleitamos en esa salvación, nosotros nos apoderamos, nos apropiamos de esa salvación. Pero hay algunos que escuchan, ¿no? Y no creen realmente la obra que Jesucristo ha hecho completamente, esa obra perfecta, todo suficiente en la cruz, no creen que ha sido para ellos. Por eso es que por la fe en Jesucristo es que gratuitamente somos justificados, ¿no? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para manifestar su buena obra. La obra más grande, la obra de justicia más grande de Dios es Jesucristo. Es lo mejor que pudo hacer por nosotros, ¿verdad? Entregarnos a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Él va a justificar al que cree, Él va a justificar al que está poniendo su confianza, al que está mirando al Salvador. El Padre lo va a justificar porque va a decir, oh, creyó lo que yo hice, creyó que yo lo amaba, creyó que yo había hecho un sacrificio grande en enviar a mi Hijo, entonces yo lo recibo, yo lo recibo y yo lo bendigo, ¿verdad? Y cambio su vida para siempre. Entonces miren qué importante es entrar en ese ámbito de la fe. El arrepentimiento y la fe en el poder de la sangre de Jesús nos da vida eterna, ¿no? Nos abre la puerta de la vida eterna. Cuando Jesús muere en la cruz, su última palabra es, ya está todo hecho, consumado es. ¿Por qué? Porque se rajó el velo y nosotros tuvimos libre acceso hasta el trono de la gracia. Ya no había nada que nos impidiera, ¿no? Pero eso viene también con un poder que nos hace arrepentirnos del gran amor que Dios nos tiene, porque juntamente con la salvación tiene que venir el arrepentimiento, no puede venir otra cosa. Entonces la salvación no es el resultado de las buenas obras, es el resultado de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros también entramos en el mundo espiritual, entramos en adorarle al Señor en espíritu y en verdad, nosotros entramos a un ámbito de fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es muy posible que haya gente que va a la iglesia y que está dudando si realmente Dios lo ama, si Dios lo ha salvado. ¿Qué pasa cuando se meten en ese ámbito de fe? Son como salpicados, por eso dice que de nosotros va a fluir como ríos de agua viva que salpiquen para la vida eterna. Entonces esa fe que ya nos inundó, que fluye en nosotros, que está viviendo en nosotros, por la cual nosotros nos estamos gozando. De repente no de las situaciones que estamos pasando, pero sí de la vida eterna que tenemos en el Señor. Y eso salpica para otros que están todavía muertos en sus delitos y pecados. Una sola gotita de esa fe puede cambiarle la vida a todos para la eternidad, a cualquier persona. Entonces es una gracia de Dios, es un don de Dios, ¿verdad? Que salpica a la gente para la vida eterna. Entonces es importante la danza, es importante la adoración, es importante que podamos nosotros entrar en esos ámbitos de fe tan grandes
en el que todo se transforma, todas las cosas se transforman, ¿no? Porque no es por las obras que nosotros haríamos, dice, sino por lo que Él ha hecho y por lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros cada día. Sin embargo, hay muchas religiones hoy enseñando buenas obras para obtener la vida eterna. ¿Acaso rechazamos la verdad concerniente a la salvación porque algunos enseñan una falsa doctrina? No, nosotros continuaremos enseñando la verdad. Nos mantenemos firmes en aquello que es bueno y verdadero. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:21, dice, y desechamos lo falso. Entonces, Tesalonicenses dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Si tú ya has probado algo bueno, vas a poder diferenciar. Pero si tú no has probado algo muy bueno, tú simplemente te vas a quedar en lo que sabes, en lo que conoces, y hasta de repente no vas a querer probar lo que es muy bueno. Pero aquellos que ya han gustado de los poderes del mundo venidero, aquellos que han disfrutado de la presencia del Señor, de la plenitud del gozo del Espíritu Santo, cada vez que se reúnen en la congregación de los santos, dicen, ya, ¿cuándo empieza la pachanga? ¿Cuándo empieza la danza? Ya, yo quiero meterme, yo quiero sentir ese gozo, que no lo siento con nada, no lo siento de ninguna manera, no lo siento de otra forma que metiéndome ahí en el río. Y con mis hermanos es mejor, porque lo puedo hacer en mi casa de repente, pero cuando estoy en la congregación de los santos es rico, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra dice, examínalo todo y retén lo bueno. Nosotros como cristianos vivimos de fe en fe y de victoria en victoria. Ese es el deseo de Dios, que vivamos creyendo y viendo la victoria, creyendo y viendo la victoria. Pero si nosotros no vivimos de fe en fe, no vamos a vivir de victoria en victoria. ¿Cómo vamos a vivir? Dudando, desconfiando, en fracaso. Entonces vamos para abajo y de pronto podemos hasta renunciar a ese pequeño granito de fe que nos fue puesto en algún momento. Ese grano de ceniza ese grano de mostaza que se nos impartió. Entonces es importante retener, ¿no? Examinar, retener lo bueno que nos está pasando en nuestra vida espiritual. Hay gente que creyó en Dios y de repente pasó algo y ya dejaron de creer. Eso no podemos hacerlo. Necesitamos, como carbones encendidos, juntarnos y avivar ese fuego de Dios, avivar esa presencia de Dios en nuestra vida, porque yo creo que ahora más que nunca necesitamos que nuestra fe crezca más y más y más. Si bien es cierto, no nos estamos reuniendo en los servicios, en los cultos, pero estamos tratando a través de estas enseñanzas, a través de la prédica los domingos, a través de los testimonios, de los grupos de oración, mantener ese fuego de la presencia del Señor. Dice, los mismos principios aplican para la danza. Deseche lo malo, demoníaco de la danza pervertida del enemigo, y aférrese a lo que es bueno, verdadero y puro de la danza creada por Dios para sus propósitos. Tenemos que escudriñarlo todo. A través de la Biblia nos es dicho que dancemos. Danzar puede ser una forma de alabanza, un tiempo de celebración o un arma de guerra, usada en intercesión. En Eclesiastés 3:4 dice que hay un tiempo para estar de luto y hay un tiempo para danzar. Yo quiero decirles que hay veces que la intercesión profética, cuando estamos orando, ¿no? Y el Espíritu Santo nos lleva a ver la victoria. Todavía no lo hemos visto en lo natural, pero nos lleva a ver la victoria y el triunfo del Señor, porque se quiebran las ataduras, se rompen las imposibilidades. ¿Qué pasa? Eventualmente uno que otro hermano empieza a saltar, a dar vueltas. A mí me ha pasado cantidad de veces, donde yo digo, ya, el Señor ya respondió, y yo me lleno de gozo y de alegría, porque luego nomás vemos realmente el resultado de esa intercesión y decimos, sí, fue Dios. Y si has hecho esa intercesión en la danza, porque también puedes interceder proféticamente en la danza. Yo lo he hecho muchas veces. Yo le he dicho, Señor, esta danza te la entrego como una ofrenda delante de ti, y el Espíritu Santo me ha tomado y me ha llevado a danzar como Él quiere, remolineando, danzando, saltando, gritando, chancando, golpeando, agarrando la espada, los velos, etcétera, etcétera, dando vueltas por la iglesia. No importa la manera como el Espíritu Santo quiere hacer las cosas, hay una multiforme gracia de Dios, y ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí hay libertad. Entonces,
Esa es la iglesia donde el Espíritu Santo se va a mover, donde se va a ver manifestados los milagros, las sanidades, las cosas de Dios, donde se va a ver manifiesta la guerra espiritual en medio de la adoración y la alabanza. Eso es lo que todos los hijos de Dios queremos, pero muchos se abstienen, se quedan ahí, como dice, a un ladito todavía, porque no han probado, porque el día que lo prueban ya no van a querer otra cosa. Entonces, yo el día que probé entrar en este tipo de adoración, de júbilo y de fe, de ver las cosas que no son como si fueran a través de la danza, mi vida cambió para siempre. Hemos visto tantas manifestaciones de Dios tan impresionantes que realmente para mí es uno de los mejores momentos del servicio, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema que se llaman las aclamaciones espirituales, porque como les decía, en una iglesia donde hay este tipo de alabanza, de danza, de júbilo, la gente va a proclamar, va a aclamar, va a declarar, va a gritar, y eso también es parte del mover del Espíritu Santo. ¿No? Otra arma de guerra usada en intercesión es gritar. Hay momentos en la intercesión cuando solo un grito será suficiente. El Señor no está sordo, pero tampoco lo está el enemigo. El punto no es el volumen, pero sí lo es el ser obediente a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando tienes que gritar, tienes que gritar. Acá veamos una danza y se está escuchando en el fondo gritos. Ratito. A ver, vamos a repetirlo nuevamente. Sí, lo que quiero es ajustar esto. Quiero que prestes atención al sonido. O sea, acá todos los danzores, la mayoría está postrada. Y es una cosa gloriosa, tremenda, tremenda. Hay mucha gente que cuando es la primera vez que entra en una iglesia de este corte dice, pero ¿por qué son tan fanáticos o tan exagerados de danzar así, de gritar así? Bueno, experimentalo, es un asunto de experimentarlo, como les decía, ¿no? Duchess habla de su propia experiencia acerca de gritar durante el transcurso de la intercesión. Duchess es un tremendo profeta, ¿verdad? De Dios. Verdaderamente hay un tiempo para la guerra espiritual, agresiva y violenta en intercesión. Yo me imagino que muchos se amilanarán ante semejante acción extrema de oración, corriendo y gritando al enemigo. Sin embargo, existe un tiempo para semejante intensidad espiritual. Sí, definitivamente hay un tiempo. Necesitamos un cuartel de oración, porque ha habido veces que hemos tenido vigilias donde venían los serenajes y decían, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? Y nosotros no estamos orando, pero realmente esa oración eran gritos, eran declaraciones, eran danzas en el espíritu, etcétera, etcétera. Y decía, pero están gritando demasiado. Y es que realmente en la noche se escuchaban los gritos, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa cuando uno entra en este tipo de intercesión. Es un grito contra el enemigo, es un grito que
que derriba las fronteras de lo imposible para nosotros como hijos de Dios y nos lleva a otro campo, nos lleva, es como si abriera niveles espirituales, como si abriera ámbitos espirituales para nosotros, donde como les digo, donde ya entramos a una experiencia que ya no podemos retroceder. Cada vez el Espíritu nos lleva más y más en lo profundo, ¿no? Es como capas de cebolla que van saliendo y nosotros podemos entrar más y más. Es como cuando uno se mete al río, primero te vas a mojar los pies, después te vas a mojar los tobillos, después las pantorrillas, después te vas más arriba y después ya va a estar el agua hasta tu pecho y después ya no vas a poder ni siquiera mantenerte en pie. Entonces es así la experiencia que vamos teniendo con el Espíritu Santo, es gradual. Más de una vez me he encontrado gritando a poderes espirituales o a montañas de adversidad en intercesión, ¿no? Yo estoy segura que si tú eres una intercesora, también te ha pasado. Yo no soy tan ignorante en lo espiritual como para creer que se requiere cierto nivel de volumen para reprender a las fuerzas del mal, pero las escrituras permiten y aún sugieren que en ocasiones eso desata algo en el espíritu, ¿no? Entonces no se trata de que los demonios sean sordos, sino que es un sonido que Dios usa a sus hijos, ¿no? Como chofares vivientes, como instrumentos vivientes a través de la voz, ¿no? Que el enemigo escucha y se derrite, se derrumba. Dice, no, acá no, yo no entro. Ejemplos bíblicos, vamos a ver. La Escritura destaca ocasiones cuando la gente derrotaba enemigos de Dios a través de gritos. En otras palabras, en la palabra se dice que aquellos que dieron un grito de victoria habla acerca de aquellos que dieron un grito de victoria antes de ver el rompimiento. Entonces, hay definitivamente personajes en la Biblia que demuestran que esto ha sido usado por Dios. No ahora, esto no es una novedad, esto no es algo nuevo de la Iglesia Apostólica y Profética del tercer milenio. No, esto ha sido siempre para el Señor. Sí. Justo antes de la derrota de Jesús sobre Satanás en la cruz, Jesús gritó. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, ¿no? Esto está en Mateo 27:50. Muchas veces nosotros vemos las películas de Jesús donde se ve a Jesús hablando porque ya está definitivamente pues en un padecimiento tremendo y sin fuerzas, como que habla así lentito. Pero estoy segura que no ha prestado atención a esto, que dice que Jesús gritó y volvió a gritar. Estaba declarando la victoria tremenda en la cruz. Yo me imagino que esos soldados que estaban allá abajo se tornaron de miedo cuando escucharon que Jesús gritaba, ¿no? Imagínense, gritó antes de entregar el espíritu, antes de morir dio un tremendo grito. No dijo solamente consumado es, tiene que haber gritado, consumado es. ¡Wow! Esa voz del Señor se tiene que haber escuchado en todo ese Gólgota, ¿verdad? Tiene que haber sido tremendo lo que estaba pasando. Entonces, el Señor nos da un ejemplo de una lucha tremenda espiritual que estaba librando en ese momento. Y no importando las circunstancias, con el último aliento que le quedaba, seguía haciendo guerra espiritual. Eso quiere decir que es poderoso. El libro de Salmos nos exhorta al pueblo de Dios a aclamar a Dios. Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos y alegría, ¿no? Hay una canción, pueblos todos, ¿no? A mi hijo el mayor le encanta esa canción, ¿no? Batir las manos, dice, y aclamar al Dios de Israel, ¿no? Era un corito de hace mucho tiempo. Pero es parte de ese júbilo, es parte de esa alegría, es parte de que tenemos que aclamarle, que aplaudirle, que gritar acerca de lo que el Señor es, acerca de lo que el Señor está haciendo, acerca de lo que el Señor ya hizo y todavía no vemos, acerca de lo que el Señor puede hacer. Tenemos que llenarnos de alegría y de gozo, porque ahí el Espíritu dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces no podemos estar haciendo una oración de victoria todos tristes y acongojados. No,
tiene que ir ahí unido, ¿no? A esa alegría ya de la victoria, a esa efervescencia de sentir al Señor que está ahí contigo, que Él ya ganó esa batalla, que Él ya ganó esa victoria, y que tú te unes solamente a ser un expectante de lo que ya el Señor hizo, y te alegras. Es como cuando estás en el estadio y estás viendo que tu partido favorito está por meter el gol. Antes de que meta el gol ya estás gritando ¡gol!, ¿no? Es algo así parecido. Somos fanáticos y somos, ¿verdad?, hinchas del Señor, de todo lo que el Señor hace. Entonces en número 23-21, Balaam habló de la fidelidad de Dios a Israel y dijo: el Señor, su Dios, está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Estaba ahí Balaam declarando. El pueblo gritó y el muro de Jericó cayó. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo avanzó sin ceder un centímetro y tomó la ciudad. Gritos de guerra, gritos de guerra, gritos de guerra, y vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Gritos de guerra, gritos de júbilo. Esta guerra no es en silencio, es una guerra gritando, pero no gritándole a las personas, gritándole al enemigo, porque nuestra lucha no es contra las personas, no es contra sangre y carne, sino contra los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes espirituales de maldad. Entonces, sí, somos mansos, pero no somos mensos. Tenemos que alzar la voz en algún momento. Tenemos que decirle al enemigo quién es y quiénes somos nosotros delante de Dios. Entonces eso es importantísimo. Creértela. Tienes que creértela, que eres un victorioso. El gritar es a menudo un acto de fe. Puede que en ese momento no haya ninguna evidencia de victoria. Sin embargo, el Señor se deleita en aquellos que se regocijan en la victoria antes de tiempo. Imagínense, ¿no? Es como yo me imagino ahí en los partidos de fútbol, ¿no? Que de hecho el entrenador que entrenó ese partido de fútbol se va a gozar con aquellos hinchas que están declarando la victoria. De repente están cantando un canto de victoria, todavía no ha ganado el equipo, pero el entrenador está feliz de ver de que hay esa fe, esa confianza de que el equipo va a ganar. Imagínense nuestro Dios, que ha hecho tanto para que le creamos, para que nosotros estemos convencidos de que Él es el ganador siempre. Y Él se va a deleitar en nosotros, va a ver nuestro corazón, va a ver nuestros pensamientos y va a decir: no, sí, mi hijo, mi hija me cree, no hay nada que hacer, se va a gozar y te va a conceder los deseos de tu corazón. Los actos de fe desatan el poder de Dios a la situación. Él viene como guerrero a derrotar al enemigo. El Señor dice: deleítate en el Señor, deleítate. Yo siempre esto lo hablo 1 y 1000 veces en la iglesia, porque yo lo vivo y lo he vivido, y si Dios me lo permite lo seguiré viviendo. Deleítate en el Señor, deleítate en lo que Él es, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. El Señor sabe lo que tú en tu corazón quieres, pero tú tienes que deleitarte en el Señor, tienes que gozarte de saber de que ya Él te amó, eso no va a cambiar nunca, ese amor es eterno. Esa victoria que Él ha logrado en la cruz es para ti, para mí, para nadie más, para ti y para mí. Y si tú te gozas y te alegras y te deleitas en todo lo que Él tiene planeado para ti, el Señor te va a permitir verlo, el Señor te va a permitir ver esa tremenda victoria, y tú vas a sentirte seguro, vas a sentirte confiado. El regreso del Señor. Muchos creyentes han leído acerca del Señor finalmente viniendo con voz de mando. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor no va a venir en silencio, ni calladito, ni como un ángel, y así se va a manifestar. Va a venir con una voz de trueno, va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios. Los ángeles ahí tocándose, va a ser un santo escándalo, ¿no? Y va a descender del cielo, y ahí vamos a ver que los muertos, que ahorita estamos viendo con mucha pena que se están yendo a la presencia del Señor,
los vamos a ver pasar por nuestro lado, ¿no? Vamos a ver a Juanita, a Pepito, a Luis, a todos los que partieron antes que nosotros, saludándonos, y dice, hola, ya llegó el Señor, ya nos vemos luego, y nosotros nos vamos a quedar, nos vamos a desmayar de repente, ¿no? Va a ser todo un acontecimiento. ¿Acaso debemos esperar hasta el final para su regreso? No puede él volver en el poder de su presencia más de una vez. A medida que la novia de Cristo clama, ven, el Señor responderá acudiendo junto a nosotros, ¿sí? Eso dice Apocalipsis 22:17. Entonces, no necesitamos esperar el gran acontecimiento cuando los muertos en Cristo resuciten primero y se escuche toda esa voz de mando y esa voz de arcángeles y esas trompetas de Dios. No tenemos que esperar. Podemos nosotros pedir que la presencia del Señor descienda y se va a escuchar voz de mando, se va a escuchar trompetas, se va a escuchar arcángeles, y es que el Espíritu Santo va a estar ministrándonos, ¿no? Porque el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, están clamándolo al Señor, están llamándolo al Señor. Ven Señor Jesús, ¿no? Y acá dice, el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Qué rico. Eso no va a ser cuando el Señor venga, sino eso puede ser día, mañana, pasado, todo el tiempo en el que nosotros en el Espíritu estemos adorando al Señor en espíritu y en verdad, y nos unamos a su Espíritu y podamos beber de esa fuente, podemos beber del agua de vida eterna, que es la única que nos sacia, la única que nos llena, y eso es gratis, no cuesta, es completamente gratis. Miren, vamos a ver ahora una expresión de una danza del Espíritu. Entrar en la presencia del Señor, en el Espíritu, simulando, ¿no?, los ángeles del Señor. ¿Qué pasa cuando la llenura del Señor está en una persona? Ustedes escuchen cómo el pueblo empieza a clamar, Esta persona, no veo bien si es hombre o mujer. Es mujer, tiene un moñito atrás. A través de esa expresión de adoración ha podido entrar a la presencia del Señor, a gozarse en el Señor, está gozándose en la presencia del Señor. El Señor le está mostrando el mundo espiritual y se rompió la barrera de lo natural y ya toda la iglesia entra a lo espiritual, y toda la iglesia irrumpe en alabanza, en gozo, en regocijo, en declaraciones proféticas. Y la gente empieza a tener visiones, la gente empieza a sanarse, la gente empieza a regocijarse, a tener fe, a creer, a tener esperanza, ¿no? De pronto se han llegado sin ninguna esperanza a ese servicio. Miren cuánto puede una danza en el Espíritu, una adoración en el Espíritu. Qué rico, qué rico, qué rico. Hasta la tela le obedece al Espíritu. Vamos a ver ejemplos acerca de lo que ha pasado en la palabra del Señor, en la historia, con respecto a algunos personajes bíblicos. Varios triunfos de batalla son mencionados en la Biblia, donde el gritar fue usado para asegurar la victoria. Es como un sello, cuando el pueblo grita es como, ya está, la victoria dada, sufi, ¿no? Entonces vamos a ver en el libro de los Hechos, leemos acerca de un montón de gente que gritaba, afirmando su confianza en Herodes como un dios menor, a causa de que él rehusó darle gloria a Dios, pero sí a sí mismo. Un ángel del Señor hirió a Herodes y
expiró. Miren lo peligroso que es que la gente le dé gloria a los hombres y no a Dios. Puede hacer de que aún este personaje sea llamado a la presencia del Señor. Vamos a ver el ejemplo invertido. Varios triunfos de batalla son mencionados en la Biblia donde el gritar fue usado para asegurar la batalla. En el libro de los Hechos leemos acerca de un montón de gente que gritaba afirmando su confianza en Herodes como un dios, a causa de que él rehusó darle gloria a Dios, pero sí a sí mismo. Un ángel del Señor hirió a Herodes y este expiró. El pueblo, vamos a ver, Hechos 12 del 22 al 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que sucedió en el libro de los Hechos! ¿No? Esto el libro de los Hechos fue escrito ya por Pablo, luego que el Señor ya había partido a la presencia del Señor, pero este personaje Herodes estaba queriéndose llevar la gloria. Sin embargo, el juicio apostólico cayó sobre Herodes, y miren la manera como terminó. Entonces, ahí vemos que cuando hay un pueblo donde se desata la presencia del Señor, los juicios de Dios caen inmediatamente, pueden caer sobre aquellos que están queriendo quitarle la gloria a Dios. Entonces, de la misma manera, con gritos se provocó el fallecimiento de un gobernante malvado. El gritar se convierte en una espada espiritual en las bocas de los creyentes para destruir a los enemigos de Dios, ¿no? Entonces, de la misma manera como se estaba alabando y glorificando a Herodes en ese tiempo, los hijos de Dios levantaron su voz y empezaron a alabar a Dios, ¿no? Y decir, la gloria sea para Dios, no para el hombre, y el juicio cayó. Yo creo que en este tiempo podríamos hacer lo mismo la iglesia. Es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario. Dios está llamando. Dice que Dios está buscando a los verdaderos adoradores. No está buscando a nadie más. No está buscando a nada más. Está buscando a los verdaderos adoradores porque es necesario. Es necesario que esa voz se levante. Es necesario que la iglesia, no sé, salgamos al parque y empezamos a glorificar a Dios, ya que no nos dejan hacerlo en los templos. Tenemos que hacer algo, tenemos que alzar nuestra voz, no de repente criticando, hablando mal de nadie, ni de nadie en especial, porque cualquier gobernante o personaje humano, nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra las cosas espirituales que se están moviendo. Entonces podemos nosotros levantar el nombre de Dios por encima de todo nombre y poder ver que empiecen a suceder cosas. Yo no sé, pero si tú estás dispuesta, yo también estoy dispuesto. ¿Por qué no hacemos un grupo? Y nos vamos al parque a alabar, aunque sea con la tapa de la olla, ¿no? Aunque sea con pitos, lo que sea, y aclamar a Dios, hacer grupos en diferentes lugares donde salgan unas 5, 6, 10 personas a aclamar, a levantar el nombre de Dios. Hagámoslo una semana, hagámoslo un día en especial, hagámoslo un mes, hagámoslo todo el año si es posible. Pero lo que va a suceder es que el juicio de Dios va a caer sobre aquellos que se quieren poner por encima de Dios. Eso está tremendo. Entonces, acá vemos que de la misma manera, con gritos se provocó el fallecimiento de un gobernante malvado, con gritos. El gritar se convierte en una espada espiritual en la boca de los creyentes para destruir a los enemigos de Dios. Quien dice gloria a Dios. Ahí vemos. Salgamos a danzar a las calles gritando. Vamos a traer a Anita desde España para que ella vaya por delante.
¿Ustedes se imaginan toda la iglesia de Cristo saliendo a danzar a las calles a glorificar a Dios? ¿Saben lo que podría pasar? El enemigo sería avergonzado, realmente. Realmente. Cuando levantemos una alabanza extravagante para el Señor, vamos a ver caer muchos poderes de las tinieblas delante de nosotros. Así que anda preparando tu traje, anda preparando tu pandero, anda preparando tu manto, porque en cualquier momento el Espíritu Santo nos va a dar la orden de salir. ¿Ven? Vamos a ver el ejemplo de Gedeón. Gedeón sabía acerca de esta espada espiritual. Su estrategia de batalla incluyó gritar antes de él enfrentar a los madianitas. Gedeón tomó a sus siervos y fue al campamento del enemigo para escuchar lo que se estaba diciendo acerca de la batalla. En tanto entraron al campamento de noche, él alcanzó a oír a un hombre relatando un sueño. En el sueño este hombre visualizó simbólicamente a Gedeón derrotando a los madianitas. Otro hombre le dio interpretación a este sueño diciendo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Cuando Gedeón escuchó a este hombre relatando el sueño y su interpretación, él corrió de vuelta a su campamento y se preparó para la batalla. ¿No? Entonces, miren, el Señor ya les estaba mostrando al ejército enemigo que dice: en el sueño este hombre visualizó simbólicamente a Gedeón derrotando a los madianitas. Otro hombre le dio interpretación a este sueño diciendo: esto no es otra cosa sino espada de Gedeón. Entonces ya Gedeón sabía, o sea, se le abre el mundo espiritual a alguien y Gedeón ya sabe la victoria que tiene, o sea, ya la ve, ya la escucha, ya la cree, ya tiene fe y sale con esa confianza. Dice: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ya estaba ya la victoria. ¿Y cómo se dio esto? Se le abrió el mundo espiritual, ¿no? A alguien después de que Gedeón había adorado, había alabado al Señor con gritos y júbilo, y escucha de parte de alguien de que ya estaba ya la victoria dada para él. Y él sale con toda la confianza y la fe que le da esta voz profética, avanzar hacia el campamento enemigo. Qué tremenda arma espiritual. La alabanza, los gritos de guerra, la danza, es una tremenda arma espiritual. Una de las armas espirituales a ser usadas en el ejército de Gedeón sería el gritar. Más tarde los hombres entraron en la batalla usando armas espirituales en lugar de armas naturales. ¿No? Eso lo vemos en Jueces 7, del 19 al 21. Y vemos acá la palabra. Dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ahí vemos las trompetas. Esta es una fiesta donde nosotros participamos ahí en Chicago, que era la fiesta de los tabernáculos. Fue una de las noches en las cuales estuvimos en una iglesia donde nos vimos sorprendidos que muchos de los ministros tenían su propio chofar. Había un sillón ahí al medio, que se sentía la presencia misma del Señor ahí, el trono de la gracia del Señor. Realmente impresionante la manera como se desata esta adoración en el pueblo de Dios. Esta es una iglesia, evidentemente una iglesia apostólica, profética, donde hay una danza de júbilo, de guerra, hay profecía, en fin, se desata todo un poder de Dios tremendo, y tú no sales de ahí igual,
Miren la cantidad de chofares que este pueblo se ha conseguido para declarar la victoria del Señor, ¿no? El tiempo del harvest, de la cosecha, de la cosecha, de la cosecha, todo el pueblo adorando, alabando al Señor en una forma impresionante. Muchos ministros del Señor allí, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos pastores, mucha gente adorando allí al Señor. Seguimos viendo, dice en Jueces, dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Qué tremendo. Fue un grito donde ellos ya declararon la victoria y todos salieron disparados corriendo. No fueron balas, cañones, no fue no fueron guerras bacteriológicas, no fue nada de esto lo que usó Dios. Fue gritos, fue júbilo, fue obediencia a Dios, fue estar sintonizados con Dios en el mundo espiritual. Eso fue lo que usó. Dios está necesitando en este tiempo verdaderos adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores que puedan entrar en ese ámbito espiritual, que puedan oír de Dios, que puedan escuchar de Dios, que puedan ser obedientes a Dios, que puedan declarar sus sueños, sus visiones, que puedan ser sensibles al Espíritu Santo para gritar, para danzar, para regocijarse, para llenarse de júbilo antes de ver la victoria del Señor. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y me sigue pasando. Yo escucho muchas cosas, veo muchas cosas, percibo muchas cosas de parte del enemigo en este tiempo. Pero déjame decirte que ya hace muchos años, sin saber lo que iba a pasar en este tiempo, el Señor me estaba haciendo declarar la victoria sobre esta nación, sobre los poderes de las tinieblas que han cubierto durante muchos miles de años esta nación. Y el Señor nos ha llevado a hacer una confrontación al enemigo. Y nosotros como iglesia hemos entrado a ese júbilo, a esa adoración, a esa alegría y ese gozo de una victoria sin igual sobre las fuerzas del mal. Eso está vigente aún ahora, eso está grabado en los cielos. Cada danza, cada júbilo, cada mover de panderos, cada pisada, cada pisoteada al enemigo que se ha dado en todos estos años que el Señor nos ha permitido ministrar, ha tenido ese propósito para nosotros como iglesia, porque el Espíritu Santo nos ha estado guiando. Así que ahora no podemos aflojar, ahora tenemos que gozarnos más todavía, porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros habíamos estado pensando. Hay cosas que van a pasar en las cuales nosotros tenemos que regocijarnos viendo ya la victoria, viendo el triunfo del Señor. No podemos ajustarnos a lo que está pasando, tenemos que entrar en el ámbito espiritual y visualizar la tremenda y gran victoria del Señor en la cruz, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo principado, potestad, gobernante y hueste de maldad. No podemos dejarnos llevar y arrastrar por la maldad que está sucediendo en este tiempo. Tenemos que levantar nuestra voz mucho más en alto, ¿sí? Gozarnos mucho más en este tiempo. Yo sé que para muchos no es fácil, ¿no? Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque solamente tú me haces vivir confiado. Hay planes de Dios, hay propósitos de Dios, hay envíos de Dios, y esos están vigentes hoy más que nunca en tu vida. Si eres un adorador, si eres una adoradora, si eres un danzarín, si tocas el chofar, si tocas la guitarra, si tocas el bajo, el teclado, Dios te está buscando. Levantes tu voz. Es necesario que le adores, es necesario adorarle, es necesario no bajar la guardia, es necesario que los adoradores más que nunca le adoren al Señor. Es necesario. Esa palabra la vamos a escribir bien grandote, porque como
profetas de Dios o aquellos que están llamados al campo profético, el Espíritu Santo nos lo está diciendo, el Espíritu Santo nos lo está marcando, nos lo está remarcando. Necesito, no importa lo que sientes, lo que piensas, tu temor, no, todo eso se va a romper cuando entres conmigo en el Espíritu y veas lo que yo te quiero mostrar. Yo quiero que si tú tienes un llamado a lo que es la intercesión profética, a lo que es el campo profético, a lo que es la adoración, la música, la danza, cualquier parte de lo que significa la adoración. Niños y con los niños, el Señor no levantó sus muros a través de los niños, porque a causa del enemigo y del vengativo, ¿no? Levantó los muros a través de la alabanza de los niños y de los que maman. Dice que el Señor levantó la fortaleza. Entonces, es que el Señor no está viendo el poder humano. El Señor lo que está viendo es que entremos a verlo a Él. Lo que está pidiendo es: ven, adórame en espíritu, adórame, necesito que me adores porque necesito usarte en este tiempo, te necesito mostrarte mis diseños para que no temas lo que está pasando, porque lo mejor está por venir. Y dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y si fuera posible, dice, en los postreros tiempos, si fuera posible, serán engañados aún los escogidos. Es por eso que es necesario que si somos llamados al campo profético, al campo de la intercesión profética, de la adoración profética, si somos escogidos en esa área tan especial, no nos dejemos engañar, porque si fuera posible, muchos van a ser engañados. Pero tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir mirándole al Señor, tenemos que seguir regocijándonos y preparándonos para cuando el Señor nos quiera sacar en multitudes a las calles, a danzarle, a adorarle, a cantarle, a levantar la voz y declarar quién es el Rey, quién es el Señor. Es Él. Amén. Así que mi oración en esta mañana es para que el Espíritu Santo te levante, de donde sea que estás, de donde sea que te encuentres, te animes, te levantes y sepas de que esas experiencias que has tenido con el Señor no han sido en vano, ha producido algo para el reino de Dios, pero el Señor hoy más que nunca te quiere usar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su presencia, que sigas regocijándote en el Señor, ¿no? Y el Señor conceda todas las peticiones de tu corazón. Un gran abrazo, les espero la próxima semana.